Todos los sábados a las 11 de la mañana sintoniza Radio Actual 107.1 FM para que escuches un programa que te conectará con la belleza y la importancia de nuestros ríos. Gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, llega a sus hogares para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Un espacio dedicado a explorar, aprender y proteger nuestros recursos hídricos. Todos los sábados a las 11 de la mañana, solo por la 107.1 FM de Radio Actual, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, porque juntos podemos hacer la diferencia. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los días sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece nuevamente su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestros invitados, Hernán Siles González y Uriel Cortés Siles, para desarrollar el tema del día de hoy: repercusiones socioambientales de las concesiones mineras en la cuenca media del Río Grande de Orosi. Hernán es contador público e ingeniero industrial, integrante del grupo conocido como Orosi Vive, y don Uriel es pensionado y vecino de Barrio Nazaret. A ambos les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Saludos. Muchas gracias, don Ricardo, y buenos días. Buen día. Es un gusto tenerlos acá con nosotros. A modo de preámbulo quisiera pues recordarle a nuestros cibernautas y radioescuchas que en su momento a Hernán lo tuvimos en nuestro programa por un proyecto también relacionado con la cuenca del río Orosi, el proyecto Orosi 2, las repercusiones socioambientales. Esto lo digo a modo de preámbulo porque desde luego es una cuenca media y baja de importancia en nuestro país, ¿no? Ha sido pues ampliamente intervenida para de diversos proyectos o por diversas razones, y el tema del día de hoy tiene que ver precisamente con concesiones mineras, de lo que nos comentó en previo a esta entrevista Hernán, y también pues a don Uriel nos gustaría también desde luego conocer las repercusiones, sabiendo que allí usted reside, usted es residente de la región, de la zona, ¿no? Quisiera entonces empezar en este caso en el orden de la palabra primero con Hernán, que nos explicara de qué se tratan estas concesiones. Se trata de extracción de tajos, se trata de extracción del lecho del río. Coméntanos por favor cuáles son las repercusiones que tiene, y después iremos desarrollando más a fondo las implicaciones que tiene esta situación que se está presentando en el Río Grande de Orosi. Adelante por favor, Hernán. Sí, Ricardo. Bueno, como bien ya usted lo explicó, existen diferentes tipos de extracciones de materiales. Todo está regulado por el Código de Minería. El Código de Minería es una ley de la República, y en este caso estamos hablando de lo que son concesiones mineras de extracción de materiales en causas de dominio público. Por lo tanto, es una actividad sumamente regulada por el MINAE, en este caso, y específicamente por la Dirección General de Minas. Básicamente eso es lo que corresponde, es una extracción de materiales de los que comúnmente conocemos como agregados, de los que se hacen en las construcciones. Don Uriel, quisiera pues complementar lo que nos acaba de comentar Hernán, y después pues vamos desde luego a profundizar sobre las características de específicamente las extracciones que están llevando. Quisiera escuchar pues su punto de vista. Entendemos que usted es vecino del Barrio Nazaret, es entonces pues desde luego un testigo ocular, ¿verdad? También vivencial, digámoslo de esa forma, de la situación que se está presentando.
Coméntenos entonces su perspectiva, ¿verdad? Sus valoraciones al respecto. Nos gustaría pues escuchar lo que usted tiene a bien a compartir con nosotros. Los micrófonos son todos suyos. Por favor, adelante. Sí, bueno, en este momento, lógicamente, se está presentando una nueva solicitud de concesión, pero nosotros ya vivimos en el pasado, ¿verdad? Con una concesión que estuvo esta misma empresa, o al menos los mismos dueños, donde fue algo nefasto para nosotros, como barrio, puesto que el río fue explotado de una forma, bueno, increíble, porque de una concesión que era artesanal, simplemente que era de 1 metro de excavación en el lecho del río, se convirtió en una excavación de 6, de 7 metros de profundidad, y no solo en el lecho del río, sino que empezaron a abarcar terrenos más hacia la margen izquierda, margen derecha, y eso fue lo que provocó el caos de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Que en el 2007 fuimos inclusive ya desalojados por la fuerza pública, porque las casas prácticamente nuestras ya no eran habitables. Sí, acá quisiera entonces profundizar al respecto de estas concesiones, porque lo que nos menciona en un primer momento precisamente Hernán es que ese tipo de concesiones para extracción de material de los ríos, ya sea de los márgenes o del lecho del río, después pues ustedes me corrigen si estoy diciendo algo inexacto, está profundamente regulado, pero en virtud de lo que nos comenta don Uriel, se pasó de una perforación o de una excavación de 1 metro de profundidad hasta 6 metros, se amplió hasta 6 metros, es decir, ¿cómo es que se dio ese cambio tan brusco? ¿Cómo fue que se dio ese tipo de modificaciones y cómo fue que se reglamentó ese tipo de permisos? Y llega hasta el extremo, como él bien comenta, de que se dio la necesidad forzosa de desalojar a los habitantes de la zona, ¿verdad? Me gustaría pues entonces en este caso que nos explicaran cómo es que se dio esta situación, ¿verdad? Si se presentaron irregularidades, y en un segundo momento, ¿por qué se dio el desalojo específicamente? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en el cauce del río para que se vieran forzadas las poblaciones a ser desplazadas del lugar de residencia? Sí, entonces, primero, adelante. Le pongo un contexto. En la zona de Orosi hemos tenido 2 concesiones activas, que son básicamente las históricas, que es la 1188 y la 1193. Estas 2 concesiones son independientes, están en ríos independientes. Uno está en el río Grande de Orosi, otro está en el río Aguacaliente Navarro. Como ya don Uriel lo dijo, son empresas, las solicitantes o quienes tienen el derecho a la concesión son empresas conocidas a nivel nacional, y estas empresas tienen desde hace unos 20 años, incluso más, 25 años de tener estas concesiones. La 1188 ya está caduca en el 2014. Esa concesión, por diferentes situaciones, podemos decir que tuvimos un logro en demostrar daños ambientales y otras situaciones que se estaban dando en el lecho del río. También ya usted dijo algo muy importante, que es, si bien esta materia se encuentra ampliamente regulada, se inicia con la solicitud de un permiso hay que cumplir con una serie de requisitos económicos, técnicos, sociales y científicos. Incluso necesitan lo que se conoce como la viabilidad ambiental, que es otorgada por CETENA. La 1188 es posible que incluso no haya tenido, por lo menos en el inicio, no haya tenido viabilidad ambiental, porque fue antes del inicio de CETENA, de lo que conocemos hoy como lo que es la Secretaría Técnica Ambiental. Entonces, vamos a ver, si esto es cierto que se encuentra ampliamente regulado, eso indica que tengan un control eficiente. Durante mucho tiempo, un grupo de vecinos, conocido como Grupo 12 Vive,
alrededor de hace unos 25 años, luchó por afectaciones de diferentes índoles contra las concesiones mineras. Sin embargo, al ser esto materia muy técnica, se necesita de mucha especialización y de mucha prueba para poder llegar a demostrar algo. Y aquí es donde empezamos a notar una serie de deficiencias que están dentro de la Dirección General de Energía, de la Dirección de Geología y Minas. Por ejemplo, la atención de las denuncias. Usted realiza una atención, usted solicita usted realiza una denuncia el día de hoy, posiblemente sea atendida dentro de, puede ser un día, como puede ser 3 o 6 meses. Dependiendo de los recursos que tenga en este momento el MINAE para poder realizar esa denuncia, para poder atender, ellos reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de denuncias suele caer. La segunda es que, como ya lo he dicho, es una materia de especialización y sumamente difícil de entender, porque involucra elementos geológicos, elementos topográficos y también elementos técnico-legales bastante complicados. Entonces, para el ciudadano común, la atención de estas denuncias generalmente llegan a caerse por falta de una adecuada representación técnica. Desgraciadamente, uno se pregunta cómo los técnicos, o usted pone una denuncia el día de hoy, y los técnicos de la Dirección de Geología y Minas han pasado en un lapso cercano, hablamos de 15, 22, un mes, y no ven situaciones que son muy palpables. Entonces, también vemos elementos que están dentro de la misma Dirección de Geología y Minas, donde uno se pregunta si aquí habrá alguna situación anormal. La situación es que si usted no logra fundamentar adecuadamente y muy técnicamente lo que está sucediendo, lo cual es bastante difícil para una comunidad sencilla, usted no va a tener o no va a lograr que estas situaciones se corrijan. Tal vez don Muriel comenta algunas de las situaciones que se dieron específicamente detrás de lo que se conoce la calle Nazaret, que es el barrio que se vio más afectado en el 2007, perdón, específicamente en el mes de diciembre, ¿verdad? El 25 de diciembre nos sacaron de la casa. Sí, dentro de la lucha que nosotros dimos por, como lo decía Hernán, por años, 15, 20, 22 años, no sé, buscando abogados y abogados, porque todos se renunciaban a representarnos, no sé, algo pasaba, pero siempre renunciaron. Pero a pesar de eso, logramos muchas veces que la Dirección de Geología y Minas mandara a un especialista ahí en la materia a hacer visitas de acuerdo a nuestras denuncias, y se presentaba con algunos de los vecinos al lecho del río donde estaba la concesión y nos informaban que sí, que se estaban dando algunas anomalías, ¿verdad?, dentro del río, y graves inclusive. Pero cuando nosotros íbamos a solicitar la información a la Dirección de Geología y Minas, resulta que todos los informes estaban correctos a favor de la empresa, no había pasado absolutamente nada. Y entonces esa fue la lucha de un montón de años, ¿verdad? Porque no, todo lo que nosotros hacíamos como que lo daban vuelta, no sé qué pasaba, ¿verdad? Y lo peor, digamos, que ahí cuando se vino en ese desorden, este río es muy, muy caudaloso, pues nace en las montañas del macizo de la Muerte, y uno no sabe en qué momento tiene una crecida fuerte, y en un tiempo que estábamos con un clima bastante bonito en diciembre, no estaba tan feo, pero cuando se dio una de esas cabezas de agua, y por el desorden que se encontraba, donde estaba el centro de la concesión, el río cambió su curso, y en vez de seguir su cauce, se desvió hacia la margen izquierda totalmente se llevó varias propiedades, ¿verdad? Nos recortó todas las propiedades de las casas,
Y tal vez para contestarle qué pasó en ese momento exactamente, ¿por qué nos sacaron de las casas, Ricardo? Hubieron casas que quedaron cortadas exactamente donde terminaba la casa, cortada de forma perpendicular con una profundidad de 10, 12, 15 metros, imagínense, y el río pasando en la parte de abajo, ¿verdad? Posteriormente la misma empresa hizo que un muro que empezó a tirar piedra para quitarnos el río, como quien dice, porque no estuviera golpeando mal la pared y no se fueran las casas al precipicio. Hizo un muro pero con doble propósito, porque se les servía a ellos para sacar material del río con sus equipos y para meterse hacia nuestras viviendas también a hacer el relleno, ¿verdad? Pero por eso fue que nos sacaron. De hecho, en este momento, cuando nosotros como nunca obtuvimos ninguna ayuda de parte del Estado, la familia todas tuvimos que volver a nuestras casas meses después. Y en este momento hay familias que viven con ese problema, ¿verdad? Que no se pueden asomar a la parte de acá porque se van de se vayan de casa, se matan ahí, ¿verdad? Pero todavía persiste el problema, solo que con un poquito más de vegetación, no se ve tan peladito como quedó en ese momento, ¿verdad? Ahora pues han nacido árboles y arbustos, algunas cosas abajo, entonces como que tapan un poquito, pero el problema ahí está todavía. Muchas gracias a ambos. Existe aquí una situación que me gustaría pues consultar, como para poner, digamos, en el debido contexto todas estas situaciones que ustedes nos han tenido bien a relatarnos. Suponemos que estas específicas irregularidades corresponden, en este caso, a la concesión que caducó, la 1188, sí. Allí, pues, desconozco el año, ustedes me dirán entonces qué año fue que se hizo la concesión, porque entró ya en caducidad en el año 2014, es decir, 7 años después de esta afectación que usted tuvo bien comentarnos, don Uriel, porque fue en el año 2007 que se presentó esta avenida, por la afectación que tuvo del río que se salió de su cauce y que generó estas afectaciones en familias que se vieron forzadas a desplazarse, ¿verdad? Es decir, aquí estamos hablando pues de una situación de un riesgo, ¿verdad? Una vulneración en este caso que se presentó en perjuicio de las comunidades que se vieron pues afectadas, pero aún así, pues en virtud de lo que usted nos comentó, tuvo bien a comentarnos, siguieron pues las obras allí mismo, ¿verdad? Suponemos que este fue también el caso en el que en un principio, ¿verdad?, el área de afectación iba a ser 1 metro de profundidad de excavación y terminó siendo 6 veces más, 6 metros de excavación. El área, nos gustaría pues también que nos comentara el área, en este caso a ambos, ¿verdad?, les hago el planteamiento, ¿verdad?, el área de concesión que se otorgó, porque acá hay una situación, para efectos, digamos, nada más para aclarar a nuestros radioescuchas y cibernautas, en el que sí llegaron inspectores, en virtud de lo que ustedes nos están comentando, llegaron inspectores de la Dirección General de Minas, que constataron in situ de que había anomalías, pero después pareciera que los informes dicen que todo andaba bien, ¿verdad?, que no existía ningún tipo de anomalía. Quisiéramos entonces consultar en ese sentido, más allá de, digamos, también de lo que es la afectación en sí misma. Ya ustedes nos relataron, ¿verdad?, en virtud de lo que ustedes nos dijeron, que existen pues ahí una suerte de vacío, ¿verdad?, entre lo que por un lado ustedes denunciaron y por otro lado lo que los informes dicen. ¿Por qué específicamente de las denuncias que sí fueron atendidas específicamente y que sí se tuvo, digamos, en este caso presencia y constatación de campo de que había una afectación, que tenía pues este potencial de riesgo? La pregunta es, digamos, esos informes que deben quedar en actas, ¿dónde es que quedaron, verdad? Porque, vamos a ver, en este caso ustedes nos comentan de que sí hubo inspección de la Dirección General de Minas, de que sí constataron sobre la base de sus denuncias que hay afectaciones, pero después se presenta como esta suerte de vacío, ¿verdad? Me gustaría, pues, en este caso, igual, el mismo, en el orden de la palabra, primero Hernán y después a usted, don Uriel, que nos comenten un poco al respecto, ¿verdad? Porque se trata de la concesión que ya caducó, pero además viene una segunda concesión, que es lo que me gustaría después, más adelante, profundizar con Vamos a ver. Adelante. Yo me incorporé al grupo 2 civil cerca del 2012, finales del 2012 o 2013. Yo me hacía las mismas preguntas que usted, don Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo?
y se realizaron un par de denuncias. Entonces empecé a constatar que por parte de la ciudadanía hay un desconocimiento, o más bien una imposibilidad de expresarse en una forma técnica. Acordémonos que tanto el MINAE, la Dirección General de Minas, y SEPENA son órganos técnicos. Entonces, usted no puede decir, no es tan fácil de llegar a ellos y expresarles que hay un malestar, sino que usted tiene que llegar técnicamente a decir que hay una situación en el río, describir esa situación técnicamente, y ellos vienen y constatan. Entonces, en muchas ocasiones las denuncias se caen por, primero, falta de interés de quienes colocan las denuncias. Hoy sucedió, también tienen desconocimiento técnico de cómo darle seguimiento a las denuncias, cómo tramitarlas, cómo, también se tiene en fase recursiva, todo este tipo de situaciones, porque fue lo que empezamos a implementar, curiosamente. Nos rechazaban, ya a partir del 2012, nos rechazaban las denuncias, y nosotros aplicábamos los recursos que teníamos a disposición. Entonces, poco a poco, los funcionarios públicos como que fueron cuidándose un poco más. También realizábamos una labor de fiscalización hasta donde nos fuera posible. Los grabábamos cuando estaban en el campo, le dábamos seguimiento, les interponíamos recursos, incluso al mismo funcionario, porque estaba causando algún daño a los intereses de los vecinos. Y fue ahí cuando empezamos a tener mejores resultados. Pero como le digo, al ser materia técnica, no es cualquier persona quien puede llegar a gestionar este tipo de denuncia. Se ocupa una parte, o por lo menos un conocimiento básico de las situaciones que se están dando en el río, porque como bien lo decía Uriel, digamos, existen sistemas de extracción. Entonces, cuando uno se presenta una concesión y ve movimientos de río, usted necesita determinar si esos movimientos que está realizando la empresa corresponden a un sistema de extracción de materiales permitido o no permitido. Como solo para citar una situación, la protección de los márgenes, si es la que solicitó la Dirección General de Geología y Minas, la topografía, si es la adecuada, y eso tiene que ver mucho con las curvas de nivel de altura, con las cuotas. Porque si bien es cierto que en una concesión se dice que es 1 metro, eso está con cuotas a nivel de mar. Entonces usted necesita instrumentos sumamente precisos para determinar si esa empresa realmente incumplió en el metro que se le otorgó. Bueno, si es que ese fue el sistema que se le otorgó o permiso que se le otorgó, porque hay diferentes tipos. Entonces, si es un sistema donde se le indica que no debe bajarse sobre 1 metro, 1,5 metros, eso dependerá de la cuota en la sección del río que se encuentre. Entonces, como usted puede notar, ya una vez que una concesión se otorga, es sumamente complicado presentar objeciones contra estas. Y ahí fue donde ya empezamos como a conocer realmente cómo formular denuncias que fueran efectivas. En el caso del Río Grande Orosi, me acuerdo que yo estuve con un geólogo, estuve con varios, pero me acuerdo que un geólogo de renombre a nivel nacional me decía que él, en toda su experiencia, ya un geólogo de 50 años, en toda su experiencia nunca había visto un lecho del río, y ahí se llegó a sobrepasar el lecho del río. Entonces, imagínate las situaciones que se viven en el río, y esto se debe a que si no se controla la extracción, la demanda es muy amplia. De hecho, y eso me lleva a otro tipo de denuncia. En su momento logramos demostrar que habían cerca de 3.000
pongámoslo en algo que tengamos referencia como 3.800 vagonetas que no estaban siendo denunciadas, por decirlo así, contabilizadas a nivel de concesión y no habían sido reportadas como extracción a la Dirección General de Minas. Y eso está en resolución, es la 194 de 2014. Entonces, y esa todavía, sí, adelante, por favor, adelante. Cuando usted empieza a ver este tipo de anomalías, porque son 3.800 vagonetas, no estamos hablando de 38 ni de 3.800 vagonetas de 14 metros, que usted dice, ¿cómo es posible que se le vaya esto a la Dirección de Geología y Minas? Eso es fácilmente identificable y hay que decirlo. Uno se preguntará si ahí habrán cosas por debajo. Todo esto que hemos comentado hasta ahora, tengo entendido que corresponde a la concesión 1188 de momento, ¿verdad? Incluso por lo que habías relatado esto a modo, digamos, de repaso para tener claridad en el plano histórico, ¿verdad? Y también en el plano espacial. Era cuando todavía no se había formado CETENA como un ente regulador en ese sentido, ¿verdad? Es decir, la concesión que caducó para el año 2014. Aquí me gustaría pues saber entonces, para también poder entender las dimensiones, de cuántos metros cuadrados de extracción estamos hablando de esta concesión específica de la concesión 1188. A posteriori quisiéramos saber si se formularon, va en el doble sentido, si se formularon algunas medidas de mitigación o de resarcimiento, porque aquí hay una afectación en virtud de lo que nos comentan ustedes. Y también quisiéramos saber cuál ha sido la posición del gobierno local, porque desde luego esta situación tuvo que llegar a oídos, digámoslo así, del gobierno local, del Cantón de Paraíso. Entonces la pregunta va en ese sentido. Si gustan, pues podemos intercambiar ahora el orden de la toma de la palabra. Don Muriel, primero quisiera escuchar sus valoraciones, seguidas de las de Hernán en ese sentido. Gracias. Sí, don Ricardo, ahora que hablaba Hernán de las denuncias, imagínese que fue tal la lucha nuestra, ¿verdad?, por tantos años, que cuando usted iba a la Dirección de Geología y Minas a pedir el expediente para revisar, tenía que traérselo en un carretillo, para que vea el tamaño de expediente que se va armando por denuncias nuestras y por el otro lado la concesión, ¿verdad?, peleando su punto de vista también, ¿verdad? Fue algo enorme. Y preguntó sobre el tamaño de la concesión 1188, eran 300 metros, nada más. Solamente que... Sobre el cauce, 300 metros sobre cauce. Pero, bueno, hay que nos han explicado que donde era tal la excavación que estaba haciendo, que se dio lo que llaman la erosión progresiva. Es el cauce del río, aguas arriba, se va viniendo la arena, se va viniendo la piedra se va soltando, se va viniendo, entonces el daño no fueron 300 metros, entonces aguas arriba será 1 kilómetro o más, ¿verdad? Que usted ve un río que tenía quizás 1 metro del nivel del río, no, el nivel del río a un costado, sí, 1 metro, ahora usted lo ve con 7-8 metros, por lo menos, ¿verdad? ¿Y cuántos años han pasado de eso? 2014 a la fecha, y el río no se ha recuperado todavía. O sea, el río quieren meter otra concesión porque hay mucho material, pero el río no se ha recuperado, todavía estamos en problemas por la sobreexplotación que se dio en ese momento. Ok, vamos a ver, la dinámica del río es muy compleja. Lo que usted haga en un río tiene muchas repercusiones. En este caso, usted al excavar aguas abajo ocasiona diferentes o múltiples factores ambientales. Digamos, el río comienza a obtener velocidad, comienza a tener una forma diferente de mover sedimentos, cambia completamente la composición del agua, es lo que nos han explicado. Y entre otros factores, digamos, el río comienza también, por decirlo así, a
a manifestarse en una forma diferente porque él busca lo que se conoce como un perfil de equilibrio. Y mientras ese río no obtenga ese perfil de equilibrio, va a estar en una dinámica constante, en cambios constantes. Y eso es lo que generalmente ocurrió al tener una profundización tan alta, todo cambió y entonces se generó una erosión regresiva, progresiva y también lateral, porque también hubo afectación a lo ancho, no solo hacia adelante ni hacia atrás de la cuenca, sino también a lo ancho. Y era normal ver cómo el río, ya llegando a la concesión, tendía a hacer un efecto de campana, a expandirse ampliamente. Y eso tiene que ver con los movimientos que hacen las empresas en este tipo de concesiones para poder realizar sus trabajos. Si bien la autorización es sobre el cauce activo, que es donde está pasando el agua, en ocasiones también hubieron denuncias sobre los cauces abandonados del río, que ya esos se podría tipificar como una extracción ilegal. Entonces todo ese proceso lo fuimos documentando, lo fuimos certificando, lo fuimos haciendo visible ante la Dirección de Geología y Minas, hasta que en un momento logramos demostrar que sí, efectivamente, habían situaciones. No sé si le contesté la pregunta. No, ha sido pues, adelante. Bueno, usted preguntó algo sobre la municipalidad. Correcto, el gobierno local, quisiera saber cuál fue la posición. Exactamente, la municipalidad creo que es el primer ente que debe supervisar una concesión, es el primero que está obligado a eso. Dentro de todo lo que nosotros analizamos y estudiamos, eso nos dijeron. Sin embargo, en el pasado, nunca se hicieron presentes los de la municipalidad, a pesar de que le hicimos varias solicitudes, nunca se hicieron presentes. Inclusive nos dimos cuenta que lo que percibía la municipalidad por impuestos con relación a lo que se estaba extrayendo, ¿verdad?, del río, o sea, el dineral que se estaba generando ahí, lo que recibía la municipalidad eran migajas en ese momento. Okay. O sea, nunca se preocuparon prácticamente por... Acá hay un detalle. A mí me tocó asistir a la municipalidad e incluso estuve ante lo que eran sesiones municipales, porque la municipalidad efectivamente debería ser una de las... al ser representantes de la comunidad y gobierno local, deberían de estar comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, ellos se declaran incompetentes porque dicen que eso no es una materia que le corresponde a ellos. Todo, podríamos decir, eso es un error garrafal, porque ellos tienen, bueno, aquí por intereses difusos cualquiera de nosotros podría alegar daños ambientales. Por la parte tributaria, ellos tienen tributos que supervisar. También por la parte de emergencias actualmente tienen que responder. Tenemos también por la parte de patentes, que ellos pueden hacer mucho. Por la parte bueno, por múltiples afectaciones, ellos pueden actuar. Lo que pasa es que, nuevamente, la respuesta es: no tengo personal capacitado para atender este tipo de denuncias, no tengo los recursos necesarios, lo que es tributario le corresponde al Ministerio de Hacienda, que por cierto también se declaró incompetente en la materia, por ser bastante compleja, y digamos en cuanto a la extracción y todo este tipo de medición y tasación. Entonces, hay un descontento institucional porque no están capacitados para atender realmente lo que es una concesión minera. Claro, hice la consulta específicamente sobre el gobierno local porque, desde luego, le corresponde como ente administrativo que se encarga de la gestión ambiental y la gestión de ordenamiento territorial sobre su jurisdicción atender ese tipo de temáticas, pero
Bien, ahora me gustaría en ese sentido profundizar sobre la segunda concesión, la 1193. Hemos hablado ampliamente de las repercusiones que tuvieron a bien a compartir con nosotros de la concesión 1188, que ya pues quedó caducada, ¿verdad? No está en operación. Pero ahora profundicemos entonces, entremos en materia sobre esta concesión 1193. Sus características, si ya ha sido debidamente otorgada como concesión, de qué características trata esta concesión minera en particular, desde el punto de vista espacial, el área que sería, o si ya ha sido otorgada, o sería eventualmente otorgada en concesión, y si estamos hablando también del mismo cauce, del mismo cuerpo hídrico. Nos gustaría pues también pues profundizar al respecto, ¿verdad? Sobre el estado del arte de esta concesión, de conocimiento de ustedes. Ahora pues volvemos a invertir el orden de las palabras. Primero le otorgamos la palabra a Hernán Siles, seguido de don Uriel. Adelante, Hernán, entonces, para comentarnos al respecto de la concesión 1193. Vamos, hay que hacer una aclaración. En este momento la solicitud no tiene un número de concesión otorgada, no ha sido otorgada. Es un número temporal lo que tiene. En este momento no lo tengo a mano, qué pena. Pero esta que te dije es otra concesión que está en la zona, y por eso la confusión que se hizo. Lo que actualmente presentamos y el temor que tenemos los vecinos es que ya con la experiencia que tenemos en dos concesiones, vemos situaciones similares, errores similares, tenemos o presentamos inconveniencias no solo ambientales, sino que también sociales, porque una concesión te altera, por ejemplo, el tránsito sobre la carretera en esta zona que son calles limitadas, por ejemplo. Hablemos de un tracto de 8 kilómetros que está entre Orosi y Paraíso, donde el tráfico de vagonetas de este tipo, el tráfico de trailetas que traen el material, ocasiona inconvenientes a los vecinos, múltiples inconvenientes. Nuestra zona es quebrada, entonces tenemos que subir en una montañita que le llamamos la cuesta, por decirlo así, y eso trae retrasos importantes. Las vagonetas se pegan, en ocasiones en carretera hemos tenido contaminación de materiales, y eso también trae un deterioro mucho más rápido a la capa asfáltica y a otro tipo de situaciones. Entonces, con ya conocimiento de estas situaciones, en diciembre aproximadamente, recibimos una llamada anónima de que se estaba gestionando un nuevo permiso y que ya estaba bastante avanzado. Como les indiqué, esto es una parte para obtener una concesión, es usted va cumpliendo una serie de requisitos, se van quemando etapas. Efectivamente, me di a la tarea de buscar en expedientes en la Dirección de Geología y Minas y encontré que sí, que se estaba gestionando y que había una solicitud que ya incluso había llegado a Setena. Eso significa que ya había iniciado procesos en la Dirección de Geología y Minas, ya había pasado con una comunicación a la municipalidad y ya estaba en una etapa y ahí es donde el estado donde lo tenemos, de viabilidad ambiental. Y aquí hay varias cosas importantes. Cuando está en Setena, básicamente son requisitos formales, igual que cualquier trámite. Pensemos en que usted va a pedir vamos a ver algo para hacer alusión rápido. Usted va a abrir un negocio, usted va a pedir su patente, entonces le piden esto, A, B, C. Esa parte ya la empresa la había cubierto, ya había realizado los pagos sobre los cánones, los derechos y estas cosas para poder iniciar este proceso. Y posteriormente, ellos tienen que nuevamente aquí entra la municipalidad local, un
un escrito y eso lo envía a la Dirección General de Minas, indicándole a la municipalidad que una persona o una empresa está interesada en desarrollar una actividad de extracción de materiales. Y si la municipalidad tiene interés en esa zona para desarrollarlo ella, o si tiene algún inconveniente para que se manifieste. En este caso, nosotros, me di a la tarea de enviar una misiva al Consejo, nuevamente, al Consejo Municipal, para sorpresa de todos. En apariencia, al menos eso fue lo que indicaron los regidores, no había sido comunicado ni en este periodo ni en el periodo anterior. La misiva sí se envió, fue enviada a un correo de la municipalidad. No sabemos qué pasó con esto. La respuesta, lamentablemente, como todo en este país, cuando hay algo que no está normal, duda en llegar, ¿verdad? La respuesta no la he recibido. Creo que no la voy a recibir tan fácilmente. Me tocará interponer recursos también para saber qué pasó a nivel municipal. Pero ya la empresa, cuando ellos tienen un periodo de respuesta de 60 días, apenas se cumplieron esos 60 días, le comunicaron a la dirección que ya la municipalidad no había contestado, por lo cual el proceso sigue y le solicitan a CETENA el proceso de viabilidad ambiental. Este proceso inicia sin oposición, no hay oposición ni alguna ante la Dirección de Geología de Minas, y así lo comunican a la CETENA, y CETENA también bajo una resolución le dice a la empresa las condiciones mínimas que debe cumplirse ese estudio de impacto ambiental, y la empresa lo presenta. Curiosamente, también acá nos topamos otra situación, que es donde, vamos a ver, CETENA, a través de, ¿cómo se llaman estas personas? Delega esa función de hacer el estudio de impacto ambiental a través de personas a nivel privado. Son asesores ambientales, por decirlo así, que coordinan con esta empresa, y ellos se encargan de llenar según lo que tiene CETENA estipulado y presentan el estudio. Esta fase es técnica también, tiene que ver con topografía del río, tiene que ver con geología, tiene que ver con factores socioeconómicos, tiene que ver con la parte social, con el tránsito, con absolutamente todo lo que va a afectar el medio ambiente y lo que se conoce como una línea base o una zona de impacto directo. Entonces, debería haber un proceso social. Efectivamente, nos dimos cuenta que ese proceso se dio, pero fueron invitadas pocas personas, al menos no hemos identificado que se haya hecho un proceso social tal vez adecuado. Sí asistieron miembros municipales, asistieron, por cierto, eso se quedó en la consulta que realicé, en qué calidad fueron, porque un regidor o una alcaldesa debería ir ejerciendo alguna función, ¿verdad? Al menos un regidor no podría actuar en nombre propio, sino que por diligencia del Consejo Municipal, al menos, o en representación para ir así, si no es una persona como cualquier otra, como cualquier persona que nos puede invitar. No se conoce todavía la respuesta, estamos en espera. Igual por sesión municipal fue sorpresa de que hubieran ido miembros municipales, ni siquiera el alcalde tenía conocimiento de esa situación, sino que fue su vicealcaldesa a esa reunión, fue un ingeniero, fue el chofer, fue un chofer de la municipalidad y otra persona que en este momento no preciso.
Entonces, sí fue un grupo, digamos, significativo municipal. Fue la Asociación de Desarrollo de Orosi, al menos su presidente, de la cual también estábamos esperando si fue en condición personal o si fue como presidente de la Asociación de Desarrollo. Firmaron como presidente. Entonces, eso debería haber un acuerdo de junta directiva. Vamos a ver si efectivamente fue así. Ya tenemos conocimiento de algo, pero debemos de esperar la respuesta, ¿verdad? Y entre otras personas que fueron alrededor de 32 personas. Pero si la comunidad si hubiese existido un proceso transparente de comunicación, posiblemente ahí hubieran ido muchas personas que hubieran realizado observaciones importantes al proyecto. Cuando usted va y procede con este proceso, prácticamente ya es de las etapas finales, entonces ya usted puede presentar la viabilidad para que SETENA la revise y por una única ocasión, si así lo considera, pida un anexo único que sería como necesito ampliación sobre estos temas. O SETENA por sí misma puede decir necesito o no esto que me estás describiendo en tal situación, por ejemplo, en el manejo o en este impacto ambiental, no corresponde, necesito que lo modifique. Puede hacer correcciones o puede pedir ampliaciones, básicamente. Y en este momento estamos en ese proceso, por lo cual ya hemos realizado un escrito donde también se le hacen una serie de observaciones. Y aquí es donde también entra algo importante. Uriel dijo que esta misma empresa, fue que dijiste, sí, la misma empresa, mismos dueños. Al analizar quién es el representante social de la nueva empresa, nos damos cuenta que es el mismo de una concesión que está sobre el río Navarro Agua Caliente, y de la cual en este momento hay una recomendación. Bueno, también hemos venido con problemas con esta concesión y hay una recomendación importante, digo yo, porque es de cierre por incumplimientos. Entonces, la ley lo permite, digamos, al infractor en algún momento, si eso fuera así, si podemos utilizar estas palabras, la ley permite, curiosamente, que bajo un esquema de empresa, usted pueda volver a solicitar concesiones, más no así bajo un esquema de persona física, porque ahí sí hay restricciones. Entonces es una forma como de burlar el sistema, por decirlo así, o un vacío legal que tenemos que debe ser corregido, ¿verdad? Eso a nivel de código de minería, porque es curioso, digamos, cómo el mensaje que estamos enviando es usted puede ser residente y aún así continuar en la actividad. Residente en situaciones ambientales, por ejemplo, y sociales. Acá hay, sobre todo tu relato, extenso relato explicando esta situación en particular, entendemos entonces de que hay un proceso de viabilidad ambiental, pero bueno, de momento pareciera que no fuese público, ¿verdad? O todavía no es de conocimiento público. Y el proceso de consulta pública con las características que nos comentaste. Pero muy bien, sobre la base de esto, acá pues, igual pueden ambos responder, desde luego. ¿Qué se conoce del predio donde estaría instalado? Ahora estabas hablando específicamente de los impactos directos e indirectos. Muy bien, ¿de qué perímetro estamos hablando? ¿En qué sector del río? ¿Qué comunidades cercanas se encuentran en donde eventualmente se otorgaría esta concesión, verdad? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Cuál es el estado del arte en ese sentido, verdad? Se trata del mismo desarrollista, en este caso, que desarrolló la primera concesión, 1188. Si gustamos, bueno, ahora vamos a invertir el orden de las palabras. Primero don Uriel, después Hernán, para escuchar esas valoraciones, ¿verdad? En el tiempo que nos queda. Gracias. Ok, bueno, son los mismos desarrolladores. Antes se llamaba
Orosi siglo XXI y ahora se llama Grupo Orosi, pero son los mismos propietarios, la misma familia. En realidad donde la están solicitando, de acuerdo a lo que nos ha contado Hernán y lo que hemos analizado, es exactamente a la parte del margen izquierda está el barrio Nazaret, que fuimos los afectados de la vez pasada, y en la margen derecha está La Alegría de Orosi, también otro pobladito ahí que ha sido bastante afectado también. Y algo que nos podría afectar muchísimo es el puente Hamaca, que comunica Altos de Araya, La Alegría, Palomo con Orosi. Para todos aquellos que no poseen un medio de transporte es fundamental ese puente Hamaca. Y ya se vio un poco afectado en la concesión pasada, y esta concesión, que por lo que se conoce va a ser muchísimo más amplia, pues sería bastante peligroso, digamos, para las comunidades. El predio que ellos tienen, lo tienen exactamente de Barrio Nazaret, quizás en la margen izquierda del río, de Barrio Nazaret a unos 200, 300 metros queda el predio de ellos. Ahí montan un quebrador, ¿verdad? Y eso es sumamente perjudicial, porque el ruido que produce pasa los decibeles permitidos, ¿verdad? Porque la piedra que se procesa, que se extrae de este río, se dice que es de lo mejor que hay en el país. Una piedra que uno llama piedra viva, muy fuerte. Entonces el ruido es bastante fuerte. Y también nos generaba polvo, ¿verdad? Que eso llegó a afectar a muchas personas que viven aún más cerca que donde vivo yo, y quizás a unos 150 metros, y personas que padecían de asma y algún otro tipo de enfermedades respiratorias, los estaba perjudicando muchísimo eso. O sea, el problema no solo, como decían hace un rato, la cantidad de equipo que transitan esta carretera, sino que también hay ruido, hay polvo, operan en horas no establecidas, ¿verdad? Ha sido la costumbre de la denuncia. Parte desde que comenzaron con la primera concesión y ahora con la que están en el río Agua Caliente, a veces 4 de la mañana, 4 y media de la mañana están operando, a veces ya tarde también. Ha pasado que operan un día domingo, ¿verdad? Que están transitados en estas épocas el pueblo, que depende mucho del turismo, y hay un día, se ha dado que un domingo están trabajando, jalando materiales con los equipos pesados en esa carretera. O sea, son bastantes los problemas que tenemos con las concesiones. Aparte de que nosotros en nuestras propiedades aún sufrimos lo de la concesión pasada, porque los terrenos no están estables, ¿verdad? Año con año uno ve cómo se van quitando tapias, ¿verdad? Poquito a poco y así. Y si viene una nueva concesión, ya sería como que nos den el golpe final, ¿verdad? Entonces sí, por eso es que estamos bastante preocupados, aparte del problema ambiental, que sería enorme con el tamaño de concesión que están solicitando. El daño ambiental ya sería terrible. Sabemos que hay, por compañeros que han visitado ahí la zona, han estado, hay nutrias y hay otro tipo de aves que hay por ahí, ¿verdad? Y si hay vida, si hay nutrias es porque hay vida en el río. Entonces es preocupante eso, todo eso lo perderíamos también. Don Ricardo, vamos a ver, muy puntual lo que usted dice, porque creo que ya el tiempo se nos agota. La concesión prácticamente comienza aguas arriba de una concesión que ya existe, que es la 891. Esta concesión tiene la particularidad de que no presenta un quebrador, sino que lo van a realizar en la propia, en el actual, que está sobre la 891. El previo, eso demuestra todavía un lazo de empresarial que se sospechaba o lo reafirma, ¿verdad? Son 2 kilómetros y he leído en el estudio de impacto ambiental que equivale más o menos 80 hectáreas. Es bastante significativo. La zona de Orosi es una zona preciosa, es un valle, ¿verdad? Por lo tanto, como valles, cuando usted viene bajando,
usted ve esa hermosura del río por un trayecto bastante largo que comienza desde el Parque Nacional Tapantí hasta llegar a la represa de Cachí. Todo eso es visible. Entonces, la actividad de minería es una actividad sumamente grotesca para el medio ambiente, para la parte visual. Genera contaminación visual prácticamente. No es bonito ver maquinarias extrayendo materiales de los ríos. El río Grande Orosi, como ya en una parte usted lo dijo, es un río bastante explotado. Lo explota el ICE para generación eléctrica, lo explota acueductos y alcantarillados para llevar agua a San José. Actualmente nos quitan 2.1 metros cúbicos por segundo y pretende llevarlo a 4.5 metros por segundo. Extraen materiales y desde los años 60 viene esa condición en esta parte. Curiosamente, la naturaleza tiende a regenerarse y a eso voy. Uriel comentó que ya se han visto animales que son indicadores de buena calidad de la cuenca, como son las nutrias y algunas garzas que están ahí porque hay calidad en el agua, porque tienen alimentación suficiente y son animales que deben de tener una dieta importante. Entonces son indicadores de que hay diferentes tipos de peces y eso ha sido una parte que a través, después de que la concesión 1188 se cerró, la naturaleza por sí misma, porque no ha tenido ayuda de nada, ha logrado regenerar. Y algo muy importante es que no se ha contemplado que esta parte de la cuenca está en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Tapantí. Es decir, una zona de transición que debería tener cuidados especiales, especialmente ambientales y también sociales, porque las personas deben conocer esto, ¿verdad? Que ya es una transición entre la parte urbana y la parte natural de nuestro país que debe protegerse. Entonces, ahí hay otra banderita que es importante defender, ¿verdad? Que no está contemplada. No es que los proyectos no se puedan hacer, tal vez que si no hay una línea base suficiente, el proyecto puede llegar a ocasionar problemas serios. Agradecemos a nuestros invitados Hernán Siles González y Uriel Cortés Siles por la amabilidad de su presencia, por compartirnos una situación, una dinámica compleja que se está presentando en el Río Grande de Orosi con las concesiones mineras. Nosotros pues desde la Alianza nos comprometemos a mantener el dedo sobre el renglón para seguir dándole el debido seguimiento a esta problemática compleja, esta dinámica compleja, que tuvieron a bien pues compartir con nosotros lo que se pueda pues presentar a futuro. Agradecemos desde luego también a nuestros radioescuchas y cibernautas por la amabilidad de su presencia, invitándoles, eso sí, que nos vuelvan a sintonizar de hoy en 8 por su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, por Radio Actual 107.1 FM, igualmente a las 11 de la mañana. Sin otro particular nos despedimos, reiterando nuestro agradecimiento a nuestros invitados y a todos pues les deseamos una muy feliz tarde y hasta nuestra próxima entrega. Amantes de la naturaleza y defensores del medio ambiente. Todos los sábados a las 11 de la mañana sintoniza Radio Actual 107.1 FM para que escuches un programa que te conectará con la belleza y la importancia de nuestros ríos. Gracias a la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, llega a sus hogares para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Un espacio dedicado a explorar, aprender y proteger nuestros recursos hídricos. Todos los sábados
a las 11 de la mañana, solo por la 107.1 FM de Radio Actual, para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, porque juntos podemos hacer la diferencia. En la IA trabajamos para darte un servicio más ágil y personalizado. Por eso, actualiza tus datos ingresando tu NIS, nombre, cédula, teléfono y correo en nuestros canales digitales. Escribinos al WhatsApp 8376-5103. Llama al 800 Reporte 737-6783 o usa la app